Hola, buenas noches. Estamos de nuevo en el encuentro, estando ya más lejos de Kiev. Y bueno, les habla Naum Flores. Yo he salido de Kiev. Estoy en un lugar un poco más alejado hacia la Ucrania occidental. Entonces hoy vamos a conversar sobre la mística, ¿no?, de lo que se estaba hablando, o el mito que se tiene sobre algunos puntos que es Ucrania. Especialmente es sobre lo que se habla del nazismo, ¿no? O la denazificación, que lo llaman los rusos. Un invento artificial de un país fascista como es la Rusia. Ya, pues como les decía, si se acuerdan, yo vivo 33 años o más. He vivido en Rusia, vivo en Ucrania, conozco muy bien estos países y lo sé de memoria, la historia, su geografía. Yo creo que hasta mucho mejor que muchos ucranianos. He recorrido toda la Ucrania, de occidente a oriente, de norte a sur. He recorrido la Rusia, desde Moscú, San Petersburgo hasta Siberia, Omsk, Chitá, Vladivostok. He llegado hasta las fronteras con China. Es decir, en el transcurso de todos estos años he llegado a conocer muy bien la mentalidad del ruso, la mentalidad del ucraniano, la mentalidad del bielorruso y de los otros pueblos que hacían la Unión Soviética. Les comento que, mira, todo esto lo que pasa aquí, toda esta guerra no es de ahora como muchos piensan, ¿no? Porque se ha creado del nazismo ucraniano, ¿no? Que pues no existe. Ya les explico más adelante por qué no existe. Se han creado del armamentismo, o se han creado de que Ucrania tiene laboratorios con enfermedades peligrosas para el ser humano, o con químicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en verdad, pues todo es un cuento ruso. Ahora el cuento chino ya se dice cuento ruso. Entonces, nunca podemos nosotros hablar sin base. En América Latina tenemos como un rencor hacia Estados Unidos y lo sabemos bien, y yo lo sé. Yo no podría decirte que yo soy un gran, que te digo, un gran redentor de los Estados Unidos, no. Acuérdense, toda metrópoli tiene sus intereses, como Estados Unidos, como Rusia. Estas metrópolis que vienen sometiendo al mundo hace siglos y siglos son los primeros que van a ser para dominar a otros países. Y Rusia no es la excepción. Esta vez lo vamos a tomar Rusia más que nada y Ucrania. Olvídense de lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Europa Occidental. Ellos están jugando sus intereses también. Y eso yo lo sé y muchos lo saben, ¿no? Porque se investiga. No hablamos por lo que estamos viendo la televisión rusa en América Latina, o porque tenemos una herida abierta, inconsciente, ¿no? De rencor. No, pues no, no, no. Vamos a ver a otras perspectivas. Mira, la Ucrania es una nación más antigua que la que se llama rusa, o la que se hace llamar rusa. Es más antigua, mucho más antigua. El cristianismo llegó aquí en el siglo 9, 10 casi. La Kievskaya Rus, que es base, ¿no?, de toda la Rusia, pero la Rusia de Kiev, no la Rusia de Moscovia.
ha sido la cuna de la civilización eslava. Entonces, de ahí es donde nace toda la sabiduría, de ahí nace las artes, los conocimientos, todo, y eso se encuentra en Kiev, que es capital de Ucrania. Mientras existía la Kievskaya Rus en esos años, ni siquiera se sabía de lo que era el Principado de Moscovia, que apareció pues mucho más tarde, muchos siglos más tarde, de donde nació ya después los que se hacen llamar Rusia, porque Rusia nunca ha sido Rusia, era Moscovia. Ellos nacieron en los pantanos, de donde ahorita exactamente se encuentra Moscú. Por allá andaban las hordas de los mongoles, ¿no? De Genghis Khan, etc. Entonces ellos más están apegados a lo que es la parte oriental, es decir, Asia, no Europa. Mientras todos los conocimientos se hacían en la Kievskaya Rus, en Kiev, que era el centro, en Rusia pues no tenían nada de esos conocimientos. Es por eso cuando estos bárbaros empiezan a crecer, empiezan a apoderarse de nuevos territorios, ponen el ojo donde en Kiev. De ahí tenían que traer los mejores maestros, los mejores científicos, los mejores artesanos, los mejores guerreros, todo lo mejor, la intelectualidad, porque en Moscovia no tenían. Y cuando llevan todo eso a Moscovia, en Moscovia pues se crea y ellos empiezan a llamarse Rusia. ¿Sí? Ahora se enteran de esto. Entonces, a partir de esto, lo que hace Rusia va sometiendo a los pueblos, a los principados que estaban cerca de él. Y así empezó el yugo de cientos de años, de muchos siglos, contra los pueblos vecinos que rodeaban a Moscovia. Y así lo hizo, ¿no? Desde la época, pues, de Iván el Terrible. Ellos siempre han sido guerreros, guerreros que mataban, que saqueaban, que asesinaban, que hacían guerras, que guerreaban. De eso vivían, del robo, de las violaciones, de los dan que cobraban, como lo hacían los mongoles o los tártaros. Eso hacían ellos, porque tienen sangre de allá. Entonces, el pueblo ucraniano, un pueblo que ha sido sometido, como nosotros en América Latina fuimos sometidos por más de 300 años, como nuestros grandes indígenas de Norteamérica, ¿no? Nuestros amigos Dakotas, Cherokees, que también fueron sometidos y son sometidos hasta el momento en Norteamérica. Lo que se hace llamar Rusia, ahora la Rusia fascista de Putin, hace lo mismo. Cuando ellos pierden y cae la Unión Soviética, todos estos territorios que eran parte de la Unión Soviética se fueron perdiendo. ¿Sí? Entonces, poco a poco ellos se independizaron. Ucrania había luchado cientos de años. Había luchado por lo menos para que se reconozca como país, como nación. A Ucrania, el gobierno central de los zaristas rusos siempre lo sometían. Ellos siempre han sido esclavos, como nuestros indios, nuestros indígenas fueron esclavos. Ellos han sufrido mucho, este pueblo ha sufrido mucho. Han matado a más de 100 millones de ucranianos. ¿Sabían esto? Yo sé que muchos no lo sabían. Solamente en el año 1930, antes de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno central de Moscú creó una hambruna artificial en toda la Ucrania. Esa vez tenían una población de 80 millones. Entonces, creando esa hambruna artificial, se mandó a muchos ucranianos a colonizar Siberia, Vladivostok, la parte del Altai, la parte de lo que es ahora Kazajstán. Es por eso que hay muchos ucranianos de sangre que viven en estas zonas, que fueron deportados a la fuerza, exiliados a la fuerza. El ucraniano era prácticamente el esclavo
de los zaristas rusos, que los trataban como a perros, que siempre los sometían y los miraban por encima del hombro. Este pueblo ha luchado cientos de años y los han matado, los han exterminado. En 1918 también se levantó Ucrania, tuvo su primer presidente. Tampoco lo sabían, estoy seguro. Entonces Grushevsky, que fue el primer presidente en Ucrania, se declaró, pero también lo sacaron, lo mataron los rusos. Cuando invade el ejército ruso de nuevo, todo el ejército rojo, ¿no?, mandados desde Moscú, empiezan a matar a todos los líderes ucranianos. Ucrania había logrado ser unos años un país, una república. Pero si vamos más atrás, todavía pues la Kievskaya Rus y la nación ucraniana tenían mucha fuerza espiritual para poder crear su estado. Y por situarse en un lugar muy estratégico entre Europa Occidental y Rusia, siempre ha sido un puente, como decir, la manzana de la discordia. Porque si no invadía Polonia, invadía Suecia. Si no invadía Suecia, invadía Rusia. Entonces, Khmelnytsky, que fue un líder guerrero ucraniano, pidió ayuda al zarismo ruso para sacar a los polacos que habían invadido territorios de ellos. Pero ¿qué pasó? Rusia llegó supuestamente a ayudar y esa ayuda fue cobrada, quitándoles sus territorios y sometiéndolos de nuevo a ellos. Y eso es lo que quiere hacer ahora Rusia. De nuevo, miren, un ejemplo. En 1991 se desintegra la URSS. Esos años yo estaba graduándome en la Universidad de Kiev. Cuando yo llegué aquí todavía era la URSS. Yo llegué a Moscú, mi primer año, cuando tenía 20 años. Entonces, le digo, el año 91 quebraba la Unión Soviética. El año 92 se crea la República de Ucrania y las demás 15 repúblicas que eran parte de la ex Unión Soviética. Si ustedes no sabían, yo les voy a repetir esta palabra, es que Ucrania, después de la división de la URSS, era el tercer país a nivel mundial después de Estados Unidos y después de la Federación Rusa en tener armas nucleares. Entonces, claro, Estados Unidos y Rusia dijeron, oye, ¿qué pasa? Un país tan pequeño que tiene armas nucleares es imposible. Y como siempre, no faltan los traidores a la patria, los que empezaron a manejar los hilos de la nueva república ucraniana, vendieron a su patria. ¿Y cómo lo vendieron? Lo vendieron a los rusos, más que nada, y lo vendieron a Occidente. Pero para asegurarse de que todo andara bien, con garantías supuestamente, entre comillas, de Occidente y de la Federación Rusa, ellos firman un acuerdo, que es el Acuerdo de Budapest, donde Rusia se compromete a no violar todas las fronteras, todos los derechos de la República de Ucrania, sin violar ningún principio del derecho internacional, y especialmente Crimea. Se firman los garantes y firma Rusia. Ucrania les entrega su poder nuclear. Es increíble, ¿no? Para poder mantener por lo menos sus fronteras, porque sabíamos y se sabe, ¿no? Rusia, como una metrópoli, siempre está buscando comerse a los más débiles, porque Rusia se ha ido comiendo poco a poco a muchos países. Entonces, no vamos a decir que solamente Estados Unidos
es aquel que se va comiendo a todos los países del mundo. En los años, en principios del siglo XX, 1908 más o menos, cuando tuvieron la guerra con Japón, un país tan pequeño le hizo el pare y le ganó a Rusia una guerra. ¿Sabían? Finlandia, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética se quiso apoderar de Finlandia, un país tan pequeñito que es la cuarta parte de Ucrania, con 8 millones de habitantes. Ese pueblo se puso, como se dice, los huevos, se les salió el espíritu finés y les hizo pare. Y nunca ellos se sometieron al socialismo soviético. Y quedó como un país, pues, capitalista. No soy tan, que te digo, un gran simpatizante del capitalismo global, ¿no? Pero sí soy creyente de la libertad, porque yo he vivido en la Unión Soviética, yo sé qué es el socialismo. He vivido 7 años dentro del socialismo. Tienen cosas muy hermosas y cosas muy malas. Y una de esas maldades es la falta de libertad. No hay la libertad. Esa libertad que ahorita en Rusia no existe. Te digo que la Rusia actual creo que hasta es más fatal que la Unión Soviética. ¿Cierto? Entonces, la Ucrania le cree a Rusia de nuevo, le quiere creer, y los garantes también. Rusia tenía preparado todos los intentos, y especialmente con el demonio de Putin que llegó al poder después de la muerte de Yeltsin, un hombre que trabajaba para la KGB. La KGB, si sabían, es como la CIA, ¿no? En Estados Unidos. Entonces este hombre, con muchas ansias de poder, llegó y poco a poco se fue posesionando en el poder y le gustó, ¿no? Es un gran dictador. ¿Y quién habla de Putin? ¿Que es un dictador? Si son más de 23 años que está en el poder o más. Nadie. Todos dicen presidente Putin. Es un régimen, es un dictador, es un país dictatorial. Pero no lo dicen porque es Rusia. Porque si fuese Nicaragua, si fuese Perú y Bolivia mismo, dicen dictadores. Pero de Rusia no dicen eso. Y no solamente es suficiente porque Rusia es un país dictatorial, Rusia hace una política nazista, de la que le echa la culpa a Ucrania. Es increíble, ¿no? Es como que yo mato unas gallinas y después le echo la culpa a mi vecino que lo ha matado. Yo no, o sea, yo no he visto, no sé nada, y ya me las comí las gallinas. Esa es la política nazista que tiene Rusia. Esa política de un régimen social racista, que según la política putiniana es de que nosotros somos mejores que los otros y esos territorios que están al lado de nosotros son nuestros y nos pertenecen, nos pertenecieron y ahora tenemos que recuperarlo. ¿Pero qué van a recuperar si Ucrania fue un país que nació antes que la Moscovia, que la Rusia zarista? El cristianismo fue traído a Ucrania más o menos hace más de 1500 años. Imagínense. Y la Rusia zarista pues recién se creó, pues, ¿cuántos siglos atrás? Después de muchos años, de muchos siglos. Entonces, ¿de qué hablamos?
Yo que vivo aquí en Ucrania he trabajado en el Donbass como corresponsal un tiempo. He trabajado más de 10 años. Estuve en el Donbass, estuve en Crimea, estuve en Galichina que se llama, ¿no? Estuve en todo lo que es Ucrania. ¿Qué era el Donbass antes de la invasión rusa? Antes de la invasión rusa por el Donbass, para que ustedes sepan, son lugares que tienen muchos recursos naturales. ¿Y qué era Crimea? Crimea era la zona estratégica con salida al Mar Negro, zona estratégica geopolíticamente muy adecuada para poder partir de ahí y salir por el estrecho del Bósforo y Dardanelas hacia Europa Occidental. Entonces, ¿qué hizo Rusia? ¿Respetó el acuerdo de Budapest? Ni un carajo. Rusia violó, le importó un comino, como se dice, limpió el rabo, se apoderó a la fuerza de Crimea, se metió allá, diciendo de que el pueblo nos apoya. Ellos habían venido preparando a muchos militares de las armadas ucranianas y la base rusa que tenían dentro de Crimea. Ya muchos años. Ellos ya habían ido preparando poco a poco de qué manera podían apoderarse. O sea, firmaban un papel y por la espalda te estaban metiendo el cuchillo. Eso es la política rusa. Eso es la política te digo, hasta de Estados Unidos. Entonces, la historia del pueblo ucraniano es muy triste. Ucrania ha luchado y lucha por su libertad. Eso quiero que sepan ustedes. No porque pues es obvio que si llegan a tu casa a matarte, a violarte, a asesinar a tus hijos, a tu mujer, a tu padre, a tu madre, es obvio que tú vas a agarrar, vas a pedir ayuda a un vecino más fuerte para que saquen al otro vecino que te está invadiendo tu casa y te está poniendo condiciones de cómo tú vas a vivir. O sea, yo quiero que tú vivas como yo quiero. Tú no puedes vivir como tú quieres. Yo quiero vivir como así, me interesa a mí. Sí, ahora me dejo entender con palabras más fáciles, porque el ruso es así. O sea, si tú no estás conmigo, no estás con nadie. Entonces, ¿de qué libertad hablamos? ¿De qué democracia hablamos? Estamos hablando de un fascismo total y de un ego pues endemoniado de Putin. Les decía que el Donbass pues era unas provincias, unos departamentos de mucho desarrollo. Si ustedes miren las fotos del Donbass antes del 2014. Ciudades muy desarrolladas, muy hermosas, con aeropuertos de último nivel, con estadios de último nivel. Allá se llevó a cabo varios partidos de la Eurocopa. Un departamento muy desarrollado. Claro que los oligarcas que manejaban todos estos recursos naturales se encontraron allá, pero la gente vivía en paz. El cuento de que nosotros vamos a apoyar a la gente de habla rusa porque ellos están siendo violados sus derechos porque hablan en ruso, otra falsedad. Yo hablo ruso 33 años y en todos estos años yo hablo en ruso en Kiev, en el Donbass, en Crimea, en la parte occidental de Ucrania, y como yo, más o menos yo creo que el 70% de los ucranianos ahorita hablan en ruso. Porque son 300 años, imagínense, quitar a la gente de la mente 300 años o más. Un idioma que te sometieron como nosotros nos sometieron. Tú no puedes quitar. Y nunca se prohibió en Ucrania. Nunca. Es otro cuento inventado por el régimen de Putin, por el régimen fascista de Rusia. ¿Para qué? Para invadir nuevos territorios.
porque ellos no pueden cerrar esa herida de que el centro, la cuna de la civilización eslava se encuentra en Kiev. Y ellos quieren como que recuperar ese centro de la civilización eslava. Pero no es así, no es así. Entonces tú, como país, yo quiero que me comprendan, ¿no? Como país, tú no puedes, pues, ser servil, o tú no puedes ser un esclavo de miles de años. Basta, es suficiente. Cada pueblo tiene derecho a elegir su economía, su política. Entonces, eso es lo que está haciendo Ucrania ahora, porque aquí en Ucrania se respira libertad, lo que no hay en Rusia. Se respira eso, yo lo respiro, yo lo conozco, yo lo sé, yo lo siento, yo camino por las calles libre, yo hago negocio en Ucrania libre, yo nunca he tenido ningún problema de racismo, neonazismo o de fascismo. Mis hijas hablan ruso, mi familia habla ruso. Entonces, ¿de dónde? Es un engaño. Déjense déjense de hacerse a los zombies. Déjense, hay que quitar de aquí ese programa que los rusos están metiendo en mucha gente de América Latina y especialmente en Rusia. Imagínense si más de los 75-80% de la población apoya una guerra. ¿Qué significa esto? Que ellos dicen que sí está bien lo que está haciendo nuestro país. Está salvando a Ucrania. ¿Pero de qué nos va a salvar? Si Ucrania tenía mejor nivel de vida que Rusia, ¿de qué van a salvar al pueblo ucraniano? Dice, no, ese es el mundo ruso, ese es el espíritu ruso. Pero qué carajos del espíritu ruso. Cuando Ucrania en su mayoría en estos 30 años de independencia, Ucrania ha tenido 6 presidentes y se ha elegido de acuerdo a como el pueblo quiso. No pudo alejarse de la corrupción tampoco, pero el pueblo alejó y decidió en el año 14 de mirar hacia Occidente. ¿Acaso no tiene derecho? Basta, ya ha tenido cuántos siglos estar con Rusia. Donde llega Rusia, donde pone el pie Rusia, hay pobreza, hay miseria, hay dictadura, hay regímenes, hay todo. Se vive mal. Si no, miren los que no conocen Rusia, a excepto de Moscú y San Petersburgo, salgan, caminen, viajen por Rusia. ¿Cómo vive la gente? Una pobreza total, con grandes recursos que tiene, pues una pobreza total. Entonces, pues la otra mentira que dicen que en el Donbass, donde estuvieron los 8 años que nos bombardeaban. ¿Cómo es la política de asquerosa, no? Mientras se apoderaron del Donbass los rusos y mandaron a delincuentes a dirigir los hilos de estos departamentos, creando supuestamente repúblicas independientes, pero que es una tontería. ¿Cómo vas a crear un departamento de repúblicas independientes? Es ilógico, hay que ser tan ignorante o hay que ser un idiota para creer en eso, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Rusia? Los ha creado como a su manera y después los ha bombardeado, después los han matado con el cuento de que el ejército ucraniano mató a unos niños. Todo eso es creado por la propaganda fascista de Rusia, que son especialistas a propósito, porque ellos hacen buena propaganda de guerra, tienen mucha experiencia. Entonces, digo, Dios mío, ¿de dónde sacan ese cuento? Ellos te tiran la moneda, recogen y después te vuelven a tirar y después te dan una patada en el culo. Así hacen los rusos. Yo tengo mis amigos rusos, yo respeto al pueblo ruso, yo tengo muy acercamiento con muchos, pero es una lástima que muchos de ellos han aceptado
esta violencia, esta sangre. Miren las ciudades arrasadas por los rusos. Miren las muertas de civiles, los edificios y todo. Y nosotros tenemos que escapar prácticamente en trusa de salir de Kiev volando. Eso fue mi historia, ya lo van a ver más adelante. Cómo salimos nosotros y cómo estoy yo ahora. Ahora yo estoy prácticamente en la calle, estoy en un lugar donde me han dado por vivir por un pequeño tiempo, porque esta no es mi casa. He dejado mi casa, he dejado mi negocio, he dejado mis clases, he dejado los amigos, he dejado hasta mi dinero. Entonces, y así como yo, muchos han salido. Millones, son más de 4 millones de refugiados. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos jóvenes muertos, engañados, soldados que los mandan a la muerte como carne de cañón desde Rusia? ¿Cuántos patriotas, chicos que han dado su vida así por su tierra, por defender su tierra, por defender su casa, por defender a su hijo, por defender a su madre, porque están defendiendo a su madre, a su tierra? Si tú no defiendes a tu madre, a tu tierra, ¿quién va a defender, carajo? Hablan de que ustedes, de que están pidiendo armamento a Occidente, están pidiendo ayuda a Occidente. Carajo, ¿a quién vamos a pedir ayuda? Si no, los rusos vienen y nos comen en un 2x3. Ya basta. Basta de mentira, basta de falsedad, basta de ese egoísmo, de ese cinismo. Y lo peor que en América Latina muchos especialistas, entre comillas, hablan pues idioteces, sin conocer, sin tener base. Yo les invito a Ucrania, lleguen aquí, carajo, aquí a conocer, aquí, pónganse los huevos y miren lo que están haciendo los ucranianos. Han violado una niña, 2 niñas, antes de fugarse de la parte de Bucha, de Irpin. A toda gente que iba caminando civil, al salir como perros con el rabo entre las piernas, iban disparando solamente porque eran ucranianos. Y saqueaban las casas. Ahí están, todo lo que se han llevado en sus camiones. Hasta se llevaban truzas de mujeres, imagínense. Entonces, no, la lucha es históricamente. La lucha que tiene Occidente con Rusia es otra, pero la lucha que tiene Ucrania contra Rusia es otra. ¿Me dejo entender? Esa es la lucha que tenemos desde Ucrania, ese espíritu. Y yo digo, ¿por qué? A pesar de que yo soy peruano, mis hijas son ucranianas, mi esposa es ucraniana. Yo soy esa parte de esta Ucrania que me recibió en su corazón hace muchos años. He ido formando ucranianos, he ido formando guerreros. Yo no sabía para qué los iba a formar. Y ahora me doy cuenta que esos guerreros están en el frente dando su vida. ¿Cuántos jóvenes han dejado enlutados sus casas? ¿Cuántos maridos ya nunca más van a volver a sus casas? ¿Cuántos padres, cuántos abuelos, cuántos hermanos, cuántos hijos asesinados por las hordas de Putin solamente por querer más territorios, con el cuento de que la OTAN se nos está acercando y nos está rodeando? Oye, tú tienes bombas atómicas y no tengas miedo a ningún carajo. Ahí están los países del Báltico que son parte de la OTAN. ¿Acaso ustedes pusieron una bomba? ¿Acaso invadieron el Báltico? No, porque le dio la gana a ese hijo de la, mejor no digo, de Putin, de creerse dueño de las tierras de Ucrania. Así invadió Georgia, así invadió Moldova, Prednistrovia, así invadió Afganistán, así invadió Crimea, así invadió Donbass. ¿Sabían ustedes eso? Rusia tiene bases en Armenia, Nagorno-Karabaj, que lo ha creado.